A cambiar ahora absolutamente de información y de tema. Tenemos que apelar un poco a la historia y lo que se ha desencadenado, ¿no?, a partir de este hecho. 8 de junio del año 1987, el Congreso Nacional sancionó la ley número 23.515 que habilitaba nada más ni nada menos que a la República Argentina a poder contraer el divorcio, algo que sin dudas ha generado y ha marcado un hito en la historia de nuestra República Argentina. Y para conocer y ahondar un poco más en detalles acerca de este tema, estamos en comunicación de videollamada con el doctor Gustavo Lozano, quien es abogado especialista en Derecho de Familia. Doctor, muy buenas noches, ¿cómo le va? La saludamos desde Noticiero 9 Central. ¿Cómo anda? Buenas noches, encantado de saludarlo a todos ustedes, a toda su gran audiencia y felicitaciones tardías por el Día del Periodista, porque se merecen ustedes un reconocimiento histórico, ¿no? Muchas Por- gracias, doctor. Muy amable, gracias por sus palabras. Gracias. Bueno, doctor, ¿qué significó ese 8 de junio de 1987 a partir de esta ley tan novedosa, ¿no?, que se puede decir así en la Argentina? Sí, efectivamente, esa ley, como otras leyes más, fueron un acto digamos, propio de la democracia que se vivía en ese momento, en donde a partir de la restauración de todos los derechos y del Estado democrático aparecieron leyes como apareció esta, que restableció, mejor dicho, el divorcio vincular en la Argentina. No hay que olvidar que el divorcio vincular se estableció por la ley 14394 en el año 1954, que con la revolución, digamos, el golpe de Estado de 1955 quedó en suspenso en una situación muy irregular porque se dictó una ley que suspendía el divorcio vincular y quedó suspendido durante 30 y tantos años hasta que vino la democracia, por supuesto, en 1987, una ley que fue histórica porque se publicó, digamos, las sesiones de diputados y del Senado en donde se debatió esta ley y bueno, se sancionó en tiempo récord una ley de divorcio que venía pidiendo la sociedad argentina eh, desde hace mucho tiempo, porque era uno de los pocos países, había 3 países en el mundo que no tenían la ley de divorcio, uno de ellos era Argentina. Hmm. Así que fue una ley realmente democrática que restableció un derecho a la comunidad argentina de poder, no de divorciarse, porque esto no era una ley de divorcio, sino una ley que permitía el posterior matrimonio de personas que ya estaban separadas hace mucho tiempo y que ya estaban conviviendo con sus actuales parejas y no podían casarse porque tenían un obstáculo que le impedía disolver el matrimonio anterior. Eso fue, digamos, producto de que no había una ley de divorcio en la Argentina. Y bueno, fue la Corte en realidad, fue la justicia que restableció el divorcio porque fue primero un juez de Goya, de la provincia de Corrientes, un juez de Goya, que declaró la inconstitucionalidad de un decreto que estaba a vigencia desde el golpe de Estado de 1955, que suspendía los efectos de una ley que establecía el divorcio vincular. Claro. Ese Doctor, fallo después fue apelado a la Corte lo ratificó y por supuesto empezaron a venir muchos fallos, otros más de la provincia de Buenos Aires y de todo el país que declaraban inconstitucional ese decreto y habilitaban el divorcio. Ante esa situación que era altamente irregular para un Estado de Derecho, el Congreso se reunió en debates históricos, porque en ese Congreso hubo legisladores, diputados y senadores de altísimo nivel, y fue el debate más, digamos, importante de ese tiempo. Se estableció la ley que usted bien mencionó, 23515, del año 87, que estableció el divorcio vincular en la Argentina. claro. Doctor, a partir del restablecimiento justamente de esta ley, ¿hubo en esa época mucha resistencia por parte de diferentes sectores de la Argentina? Sí, por supuesto, fue duramente resistida, pero digamos, el Congreso se impuso por el número de votos. Sí, venía una resistencia que mantuvo la suspensión del divorcio durante 40 años. Se imagina la presión que tenía esa resistencia. Era demasiada la presión. Pero bueno, la democracia tiene eso de bueno, que
los derechos se restablecen y el Estado de Derecho recupera plenitud, y se debatió en el Congreso y por número mayoritario se sancionó la ley de divorcio. Ujú. Y en materia de derecho de familia, doctor, ¿cambió mucho después del restablecimiento de esta ley? Sí, fue fundamental esta ley, porque esta ley lo que hizo fue permitir a muchas personas que estaban en situación, digamos, no estaban en matrimonio, o sea que no tenían ningún derecho eh, propios del matrimonio, le permitió contraer segundo matrimonio y restablecer todos los derechos que significa esta figura, que antes no lo podían tener porque había una imposibilidad jurídica de disolver un matrimonio anterior, y generó incluso toda una corriente y una historia de los matrimonios en el exterior. No sé si ustedes se acuerdan que se iban a México, se iban a Uruguay, a Paraguay, contraían matrimonio en el exterior porque en la Argentina no podían contraerlo. Pero Claro. de todas maneras era un matrimonio irregular, porque la Argentina no aceptaba el divorcio vincular hasta el año 1987. Claro, para la legislación argentina era como una unión no válida esa. Exactamente, era una unión irregular, no era reconocida en la Argentina esos matrimonios en el exterior. Claro. Doctor, por ahí para aquellas personas un poco más jóvenes, bueno, inclusive yo que no he vivido esa época, imagino se habrá dado en la sociedad un fuerte debate, ¿no? Con respecto, o en torno, mejor dicho, al restablecimiento de esta ley. ¿Se puede trazar un paralelismo, digo, en cuanto a las posiciones de ciertos sectores de la sociedad con lo que pudo haber sido la ley del aborto aquí en estos tiempos ya un poco más actuales? Sí, puede ser con muchas diferencias, ¿no es cierto? Sí, Porque obviamente. el tema del divorcio era una cuestión que en el mundo entero ya estaba a partir de la década del 50, ya estaba en todos los países, excepto Haití, Paraguay y Argentina. Fíjese, los tres únicos países que no tenían. Claro. Pero en todo el resto del mundo ya estaba la ley de divorcio a pleno, no había cuestionamientos. Por el contrario, en el tema aborto sí hay, es decir, no es una generalización en el mundo de todos los países que tienen esto, pero en cierta forma me da usted pie para que fíjese lo que sucedió con la ley del matrimonio igualitario. Claro. La Argentina fue uno de los últimos países en sancionar la ley de divorcio, pero fue uno de los primeros países en sancionar la ley del matrimonio igualitario. Fíjese lo pendular de la Argentina, ¿no? Pero claro, estábamos ya en un gobierno democrático. Claro. Entonces, Eso muestra a las claras, doctor, del avance democrático que ha tenido la República Argentina en por ciertas cierto, cuestiones judiciales, ¿no? las cuestiones sociales, las reivindicaciones sociales siempre terminan por imponerse tarde o temprano, ¿no es cierto? Siempre. Si en el mundo empieza la reacción por determinados institutos, a la larga se van imponiendo. Si es que existe en esa reivindicación social ciertos contenidos jurídicos, es decir, todo ese reclamo popular, digamos, ese reclamo social, tiene que tener una base científica, una base jurídica. Bueno, ya está, ya vamos a estar retomando. A ver, doctor, ¿nos escucha ahí? Sí, lo escucho bien. Ahí está, ahí está. Bueno, doctor, le queríamos agradecer muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central. Ha sido muy amable para hablar de este Por tema que sin contrario, duda ha traído mucha historia para la República Argentina. Muy amable. por supuesto. Muchas gracias. Gracias a usted y a toda tu gran audiencia. La producción también muy amable. No, por favor. Muchísimas gracias a usted, doctor. Hasta luego. Claro. Bien, allí pasaba la palabra del doctor Gustavo Lozano, justamente hablando acerca de este tema tan importante para la historia, ¿no?, jurídica de la República Argentina, como ha sido el restablecimiento de la ley, la mal llamada ley de divorcio, justamente en la República Argentina en el año 1987.